Hola, soy Aumari. Es hora de ver algunos de los mayores descubrimientos arqueológicos jamás realizados. Te llevaré a un misterioso templo de la montaña descubierto en la jungla tailandesa. Te estaré mostrando secretos del desierto egipcio e incluso podrás conocer la extraña historia del golf. ¡Comencemos! El templo tailandés perdido. En la exuberante jungla tailandesa, los investigadores encontraron un templo de montaña perdido. Este santuario sagrado ha sido engullido por la jungla hasta tal punto que es posible que ningún ser humano haya puesto sus ojos sobre él desde el siglo VI a.C. Las ruinas son obviamente una gran estructura. Puedes ver cómo se apilaron los ladrillos para crear paredes, pero la naturaleza los ha recuperado casi por completo. Las raíces devoran las piedras como serpientes marrones excavadoras. Este templo se ha vuelto uno con la jungla. Aunque las piedras todavía están parcialmente aquí, tierra, arbustos, árboles y enredaderas cubren casi cada centímetro cuadrado. Y podría haber aún más. El historiador local, Fumi Radehong, dijo que solo se ha explorado el 5% del sitio. Fumi y su equipo fueron los que estuvieron detrás del descubrimiento. Originalmente escucharon rumores sobre una ruina escondida en lo profundo de la jungla en el año 2017, pero solo recientemente pudieron reunir los fondos para abrirse camino a este antiguo lugar. Ahora están tratando de determinar qué tan grande es el complejo del templo y quién diablos lo construyó. Hay una pista que viene en forma de órgano reproductor masculino. Escúchenme, mientras exploraban las ruinas, Fumi y su equipo encontraron un antiguo monumento fálico. Era una piedra tallada a semejanza del órgano reproductor, lo que sugiere que el templo era parte de un culto religioso centrado en el culto fálico. Pero no había nada de perverso en ello. Este tipo de cultos eran extremadamente populares en todo el mundo antiguo, porque tenían que ver con la fertilidad y la creación de la vida. Muchas sectas se centraban en las partes masculinas o femeninas, pero la idea general era la misma. Todavía no hay nada concreto sobre el templo en la jungla. Los expertos aún tendrán que trabajar mucho para fechar adecuadamente las ruinas y conocer su historia. La espada gigante. Arqueólogos en Japón han descubierto una espada increíble. Ni siquiera exagero, esta espada es colosal. Parece que debería ser empuñada por un personaje de anime con demasiados músculos. La espada mide 2.3 metros de largo. Fue descubierta a unos pocos kilómetros al sur de Kioto en un antiguo túmulo funerario. ¿Quién en el mundo podría haber sido enterrado con una espada de casi 2.3 metros de largo? ¿Era un gigante? ¿Era un guerrero legendario tan grande y fornido que empuñaba una espada del tamaño de un tronco de árbol? La respuesta es un poco menos emocionante, pero sigue siendo muy interesante. La increíble espada está hecha de hierro, por lo que definitivamente era pesada. Fue elaborada hace unos 1500 años como talismán mágico. No se usó en combate físico, sino que se colocó dentro de la tumba de alguien importante para protegerlo en el más allá. Hasta donde saben los arqueólogos, esta es la espada más grande jamás encontrada en el país. También podría ser la espada más grande jamás encontrada en el mundo, lo que la convierte en un artefacto excepcional de valor incalculable. Es ligeramente curvada, como una serpiente. Los investigadores dicen que la curva fue intencionada debido a la asociación de la espada con una deidad serpiente. Este tipo de espadas se conocen como espadas dakoken. Ahora que sabes sobre la espada, déjame informarte sobre el túmulo funerario. Voy a seguir quitando capas y se van a volver cada vez más interesantes. La espada fue descubierta en el túmulo funerario de Tomio Maruyama, que data del siglo IV y se originó en las primeras etapas del periodo Kofun. Esta era en la historia japonesa se extendió desde el 300 al 538 y vio cambios sustanciales en las islas japonesas. La sociedad cambió, la tecnología avanzó y la cultura se transformó. Fue un gran cambio de tribus primitivas a civilizaciones sofisticadas. El periodo Kofun es más famoso hoy en día por los increíbles túmulos en forma de llave que dejaron atrás. El túmulo funerario de Tomio Maruyama es uno de los más grandes jamás excavados. Los arqueólogos han extraído una gran cantidad de artefactos del interior, cosas como espejos, artefactos decorados con imágenes de dioses y animales y herramientas agrícolas. Pero, ¿qué pasa con el dueño de la espada? Japón tiene un método único para preservar su historia. En lugar de cavar tumbas y saquear tumbas como en tantas otras partes del mundo, generalmente las dejan en paz.
La mayoría de los túmulos funerarios Kofun todavía están sellados porque se considera malo molestar los restos de sus antepasados. Por esa razón, el ataúd de madera encontrado enterrado con la gigantesca espada permanece sellado. Y ahora el número 13, pero primero es hora de agradecer. Quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre increíbles descubrimientos arqueológicos. Secretos del desierto. Hace casi un siglo, en 1930, Egipto fue capturado por Gran Bretaña. Es difícil pensar que esto haya sucedido tan recientemente, pero es así. Con Egipto firmemente en manos del ejército británico, los científicos británicos se estaban divirtiendo. Cartógrafos, topógrafos y aventureros exploraron los confines más profundos de Egipto, que habían permanecido relativamente intactos. Esta exploración llevó al descubrimiento de algo verdaderamente extraordinario. En la década de 1930, los exploradores escucharon rumores sobre un lugar legendario llamado el Oasis de Zersura. Se suponía que era uno de los oasis más esquivos del desierto del Sahara, y los aventureros estaban desesperados por encontrarlo. Hay registros del oasis desde el siglo XIII. Textos antiguos lo mencionan como un antiguo pueblo abandonado. Supuestamente había sido una ciudad poderosa, con muros hechos de piedra blanca pálida. Por extraño que parezca, el historiador griego Heródoto escribió sobre una ciudad resplandeciente en el desierto en el oeste del Nilo que era completamente blanca y estaba repleta de tesoros. El relato de Heródoto fue escrito en el año 450 a.C. En la década de 1930, cuando estos registros salieron a la luz, los aventureros estaban salivando. Tenían la impresión de que la ciudad perdida del oasis de Zersura estaba inactiva e intacta en algún lugar profundo del desierto, esperando para ser encontrada. Para encontrar este lugar se formó una organización conocida como el Club Zersura. La formación de clubes estaba muy de moda a principios del siglo XX, especialmente entre los exploradores. El grupo de buscadores de emociones se adentró profundamente en el suroeste de Egipto, donde no encontraron ningún indicio de una ciudad perdida, pero descubrieron algo que tomó por sorpresa a la comunidad científica. Encontraron una serie de pinturas rupestres que datan de hace 9000 años. Las pinturas rupestres fueron encontradas en Gilf Kebir por el Club Zersura. No ofrecieron un tesoro de tipo físico, pero sí una revelación para los científicos. Las imágenes pintadas fueron realizadas por personas de la Edad de Piedra. Mostraban un paisaje muy diferente del Sahara moderno. Las pinturas rupestres hacían que pareciera como si el desierto alguna vez hubiera sido verde y exuberante y estuviera lleno de extrañas bestias. Los científicos no lo sabían entonces, pero esta sería una de las primeras pruebas de que el Sahara solía ser verde. No solo verde, sino también poblado por tribus cavernícolas artísticos. Los expertos todavía están luchando por entender qué pasó con el Sahara que se transformó tan rápidamente de un paraíso verde a un páramo desolado. Y por si te lo preguntabas, la respuesta es no. La misteriosa ciudad perdida del oasis de Zersura aún no ha sido encontrada. Misterios en un antiguo campamento romano. En la pequeña localidad de Haltern, en Alemania, pero cerca de la frontera con Países Bajos, los arqueólogos encontraron las ruinas de 2 pequeños templos romanos. También descubrieron lo que parece ser un foso de sacrificios cerca de los templos. Aunque yo los llamo ruinas, no queda mucho de los edificios. Los investigadores pudieron descubrir sus cimientos de arcilla, pero absolutamente nada más. Aún así, una pequeña cantidad de arcilla puede revelar una gran cantidad de información. Se cree que los templos romanos se erigieron en los tiempos de César Augusto. Fue el primer emperador de Roma y fundador del Imperio Romano. Entre el 31 a.C. y el 14 después de Cristo, introdujo cambios en casi todos los aspectos de la vida romana. Lo que hace que el descubrimiento de estos templos sea tan extraordinario es que se encontraban dentro de una instalación militar romana. Los templos fueron descubiertos dentro de los límites de un campamento romano lejos de la propia Roma, en tierras dominadas por tribus bárbaras. Nunca antes en la historia se habían encontrado templos religiosos dentro de una base militar romana. Aunque los romanos tenían muchos cultos misteriosos y una religión apasionante con dioses épicos, no eran tan fanáticos. Por lo general, sus militares mantenían a los dioses fuera de sus operaciones, lo que puede haber sido una de las razones por las que tuvieron tanto éxito. Los investigadores ahora están tratando de descubrir por qué este campamento en particular albergó templos y ningún otro los tuvo. Poderosa armadura de piedra.
En el 221 a.C., Qin Shi Huang se convirtió en el primer emperador de la China unificada. Unió a China bajo un gobierno centralizado por primera vez en su historia. Fue un evento extremadamente importante porque fue lo que finalmente ayudó a China a convertirse en una sola nación. 2200 años después, China sigue siendo un solo país. Qin Shi Huang también construyó la Gran Muralla China para mantener alejados a los invasores. Y es posible que haya muerto bebiendo mercurio puro en un intento por obtener la inmortalidad. Tras su muerte, fue enterrado en uno de los complejos de tumbas más grandes del mundo con su legendario ejército de terracota. Es posible que hayas oído todo lo que hay que saber sobre el ejército de terracota. Por eso hoy quiero hablarles de algo diferente. Algo que puede resultar sorprendente. En el año de 1998, los arqueólogos descubrieron 600 pequeñas placas de piedra caliza en un mausoleo. Las placas estaban conectadas entre sí mediante cables de bronce. Eran escamas de una armadura. Imagínense una armadura de cuero con todos sus pliegues y escamas cosidos, utilizando únicamente piezas sólidas de piedra caliza. Apuesto que no pensaste que la armadura de piedra fuera real fuera de los videojuegos. En el año 2001, los arqueólogos encontraron aún más ejemplos de armaduras de piedra cerca del mausoleo. También descubrieron las herramientas que se utilizaban para fabricarlas. Los científicos han seguido encontrando ejemplos aleatorios de armaduras de piedra en el área que rodea la tumba del emperador. En el año 2019, los arqueólogos encontraron aún más conjuntos de armaduras debajo de un arbusto en el sitio de Liujiagu en Shenyang, que fue la capital original de China durante la dinastía Qin. ¿Los soldados realmente usaban esta armadura o era puramente decorativa? Los expertos no están del todo seguros. Creen que los metalúrgicos produjeron la armadura de la misma manera que producían armaduras de cuero, lo que implicaba el uso de moldes de fundición. Los investigadores también descubrieron que la materia prima tal vez provenía de lugares muy lejanos, lo que significa que fue importada. Además, se encontraron las ruinas de un taller de armaduras de piedra de hace 2200 años, lo que sugiere que las armaduras de piedra experimentaron un aumento de popularidad. Fue lo suficientemente común como para que todo un taller le dedicara su tiempo. Aún así, algunos expertos creen que las armaduras de piedra eran ineficientes en el campo de batalla. Es posible que tuvieran únicamente fines funerarios. ¿Y tú? ¿Qué tan efectivo crees que fue durante la batalla? ¿Qué tan pesado crees que es? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. El vino más añejo. ¿Te gustaría tomar una copa de champán de la botella de vino más antigua del mundo? Suena como una sentencia de muerte, ¿cierto? Tal vez no. Los expertos creen que, aunque la botella de vino más antigua del mundo tiene más de 1693 años, aún se puede beber. Pero, ¿en dónde se puede conseguir una copa del vino más antiguo que existe? Desde hace un siglo, la botella de vino se conserva en el Museo Histórico del Palatinado en Alemania. Se le conoce como la botella de vino de Speyer, y sus asas tienen forma de delfines. Incluso la botella es una obra de arte, probablemente para quien fue hecha. La botella de vino de 1.5 litros fue enterrada con un noble romano y su esposa cerca de la ciudad de Speyer, alrededor del año 325. Esta era una pareja poderosa y seria del mundo antiguo, tan rica y prestigiosa que fueron enterrados con suficiente vino para que les durara hasta el más allá. La tumba de la pareja fue excavada en el año 1867. En la tumba se encontraron muchas otras botellas de vino, pero todas estaban rotas o vacías. Todas menos esta. Todos estos años después, permanece herméticamente cerrada. Los arqueólogos no saben exactamente cuál fue la receta para elaborar este vino, pero tienen algunas conjeturas realistas. El vino se elaboraba con uvas locales, plantadas durante el dominio romano. Quizás se agregaron hierbas y tal vez algunos sabores y conservantes. Y aunque probablemente puedas beber el vino, técnicamente no es vino. Es más bien un residuo, como un lado oscuro y viscoso del líquido lechoso. Aún así, el líquido es un milagro en sí mismo. Solo logró sobrevivir como fluido durante tanto tiempo porque los romanos hicieron un trabajo excepcional manteniendo hermético el sello de la cera, evitando que los ingredientes se evaporaran. Las huellas en Malta. Hay un misterio desconcertante que se extiende por las islas de Malta y Gozo en el mar Mediterráneo. A lo largo de estas dos islas hay miles de extrañas líneas paralelas talladas profundamente en la piedra natural. Los científicos han estado desconcertados sobre estas ranuras durante siglos. Parecen huellas de carros, surcos hechos por ruedas arrastradas por el barro y luego fosilizadas.
pero no tiene sentido. Algunas de las pistas conducen directamente a un acantilado escarpado, otras continúan directamente hacia el océano, como si alguien estuviera empujando su carro hasta el fondo del mar. La mejor suposición que tienen los expertos para explicar la cantidad de vías que se entrecruzan es que formaban parte de un antiguo sistema ferroviario. Pero no existe ninguna forma científica de confirmar o siquiera explicar la suposición. Los surcos ni siquiera son uniformes, lo que significa que algunos son más profundos que otros. Algunas de las ranuras paralelas tienen casi 61 centímetros de profundidad, mientras que otras solo tienen 15.2 centímetros de profundidad. Lo único que todas tienen en común es que vienen en pareja. Cada tramo de vía es un par de líneas paralelas que recuerdan a un carro, trineo o algún otro vehículo con ruedas. La razón por la que los expertos suponen que los surcos eran parte de un antiguo sistema ferroviario es su similitud con las vías de una estación de ferrocarril moderna. Mira la forma desordenada en que están las vías en un patio de trenes normal, enredadas y desorientadas. Este es el mismo tipo de patrón que se encuentran en la isla de Malta. Parece como si la isla fuera una especie de estación de cambio de trenes. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas y te hacen cuestionar todo lo que sabes sobre la realidad. Ya he dicho que algunas de las pistas se desvían de los acantilados y se hunden en el agua. Bueno, se han descubierto huellas similares en toda Europa, Italia, España e incluso Alemania. ¿Qué pasaría si Malta fuera una especie de antiguo patio de trenes con vías que condujeran a varios destinos en toda Europa? Podría haber existido una red de transporte en el mundo antiguo. Pero eso es solo especulación. Nadie sabe siquiera qué edad tienen los surcos, con conjeturas que van desde 4.000 años hasta 2.000 años de antigüedad. Algunos expertos creen que los surcos son los restos de un sistema de riego prehistórico. Es posible que hayan tenido un propósito astronómico. Como ocurre con muchos de los descubrimientos arqueológicos más increíbles, nadie sabe las respuestas a este misterio. Runas cifradas. Los sistemas de escritura rúnicos de la antigua Escandinavia son algunos de los sistemas de escritura más desconcertantes jamás utilizados. No mucha gente comprende el verdadero significado de una runa. En esencia, las runas son solo letras. Las letras eran el alfabeto utilizado por los vikingos hace 1000 años, pero había diferentes sistemas utilizados por diferentes personas que hacían que descifrar las runas fuera especialmente difícil. A veces, las runas también tienen un doble significado. Una runa puede representar un sonido y una palabra. En el sistema rúnico conocido como Elder Futhark, la runa de S también significa sol. La razón por la que les hablo de esto es que los científicos acaban de hacer un descubrimiento muy interesante. Encontraron ejemplos de escritura rúnica de aproximadamente el año 500 en Noruega y Suecia. Esto demuestra que el alfabeto rúnico se utilizó siglos antes que los vikingos. Hasta ahora, los historiadores creían que las runas no se hicieron populares hasta el comienzo de la era vikinga, alrededor del año 800. Pero al identificar estas antiguas runas, ahora queda claro que la gente en Escandinavia ya tenía su propio lenguaje escrito. Desafortunadamente, muchas piedras rúnicas de Escandinavia todavía son imposibles de leer. Por ejemplo, la piedra rúnica Rock en Suecia fue creada hace 1200 años y está cubierta por un extenso texto rúnico. Lo que está escrito en la piedra podría cambiar todo lo que los historiadores saben sobre los vikingos. Pero el texto está cifrado, lo que deja perplejos a los expertos. Nadie ha podido descifrar jamás este texto. El historiador Sebastian Zimmerman, de la Universidad de Lorena, cree que los vikingos cifraron sus piedras rúnicas a propósito. Los escandinavos empezaron a jugar con el cifrado mucho antes que los vikingos empezaran a saquear. Rituales prehistóricos. En un lago seco ubicado en Polonia, una investigación arqueológica reveló más de 550 artefactos antiguos de bronce. Los artefactos pertenecen a uno de los mayores depósitos rituales de metal jamás encontrados en Europa. Los investigadores creen que los tesoros de bronce fueron arrojados al lago como ofrendas a los dioses hace unos 3200 años. La gente que hacía la ofrenda era un grupo conocido únicamente como Chelmno. Si no has oído hablar del grupo Chelmno, no te sientas mal, la mayoría de la gente no lo ha oído. Formaban parte de la cultura lusacia más amplia, de la que tampoco mucha gente había oído hablar. Este pueblo prosperó en Europa Central durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Son famosos entre los arqueólogos actuales por su fascinación por los depósitos ritual. Digo fascinados, pero es más como si estuvieran obsesionados.
Constantemente arrojaban baratijas de metal a los cuerpos de agua como una forma de apaciguar a sus dioses. ¿Cuál fue la importancia ritual del metal para los pueblos antiguos de Europa Central? Y de hecho, ¿cuáles eran los nombres de los dioses que parecían tan interesados? En realidad, nadie tiene respuestas a estas preguntas. Lo que tramaban los pueblos de la Europa prehistórica es un misterio duradero con el que los arqueólogos siguen luchando. Junto con los magníficos artefactos de bronce encontrados en el lecho del lago seco, habían 33 restos de esqueletos. Es posible que hayan sido víctimas de sacrificio, pero una vez más, los investigadores simplemente no lo saben. Un naufragio impactante. En el año 2014, una excavación bajo las olas del mar Mediterráneo reveló algo fantástico. Justo frente a la costa de Turquía, se encontró un naufragio de hace aproximadamente 4.000 años. Los expertos creen que podría ser el barco hundido más antiguo del planeta. Ser el naufragio más antiguo de la historia es una hazaña impresionante, especialmente cuando hay tantos naufragios antiguos increíbles. Si intentas buscar en Google el naufragio más antiguo de la historia, obtendrás resultados contradictorios. Te toparás con los restos del naufragio Uluburun, que se hundió frente a la costa de Turquía hace 3.500 años. También está el barco hundido de Hatshepsut, un barco egipcio que se hundió en la 18ª dinastía hace 3.650 años. Y luego está el naufragio de Dokos, el naufragio submarino confirmado más antiguo conocido por la ciencia. El barco se hundió en el mar Egeo en algún momento entre el 2700 y el 2200 a.C. Como mínimo, tiene 4.200 años. Este naufragio fue descubierto por el arqueólogo estadounidense Peter Throckmorton en el año 1975. La datación del naufragio de Dokos provino de restos de cerámica rescatados de sus residuos. Se encontraron más de 500 vasijas de arcilla aproximadamente del año 2200 a.C. También habían cuencos y otras piezas de cerámica que simplemente se enviaban como bienes comerciales a algún lugar. Los arqueólogos incluso descubrieron 2 rocas gigantes con agujeros perforados que se utilizaban como anclajes. Se trataba de un barco mercante que se hundió en su ruta marítima, en una época en la que todavía había gente en el mundo viviendo en cuevas. No está claro la antigüedad aproximada del naufragio encontrado en Turquía ni siquiera 10 años después. El puerto de Urla, cerca de donde se encontraron los restos, data del siglo VII a.C. La ciudad costera fue destruida hace unos 1.200 años por un terremoto, dejando muchos de sus edificios y barcos bajo el agua. Este naufragio podría tener entre 4.000 y 4.700 años. La historia del golf. El próximo tema de discusión no es exactamente un descubrimiento, es más bien un infomercial. Para aquellos que alguna vez han sentido curiosidad por la historia del golf, se encontrarán con un verdadero placer. ¿Sabías que el golf empezó hace aproximadamente 800 años en los Países Bajos? El tema de quién inventó primero el golf es muy controvertido entre las naciones europeas. Escocia afirma que fueron ellos quienes desarrollaron el golf, pero los registros no mienten. Al menos no suelen mentir. Hay documentos del año 1261 que muestran a personas en los Países Bajos jugando un juego que se parece sospechosamente al golf. Golpeaban bolitas a pequeños agujeros con palos largos. El poeta flamenco Jacob van Maerland describió el juego como si se utilizara un kolf, con una K para golpear las bolas. Con el paso de los siglos, la palabra y el juego cambiaron. Se volvió frío y esta vez con una C. En 1360, Bruselas prohibió el juego porque era tan popular que supuestamente distraía a la gente. En el año 1650, los colonos holandeses en el Nuevo Mundo jugaron el primer juego de golf en suelo americano. Era un juego tan popular entre los colonos que en el año 1659, una vez más, se prohibió jugar al golf en las calles. No parece haber ninguna manera de evitarlo. Sea golf con C o con K, fue el precursor del golf. Pero, ¿qué pasa con los Scott y su fama? Los escoceses afirman que fueron ellos quienes crearon el juego del golf hace siglos. Dicen que fueron los pastores de ovejas escoceses quienes idearon el juego como una forma de pasar el tiempo. Empezaron a golpear piedras a las madrigueras de los conejos con palos, y con el paso de los años se volvió un poco más organizado. En el año 1457, el rey Jaime II de Escocia emitió un decreto real que prohibía el golf. El rey afirmó que la gente jugaba demasiado y no prestaba suficiente atención a la práctica del tiro con arco, que era necesaria para defender Escocia.
Puede que no haya manera de decir exactamente quién fue la primera persona que metió una pelota en un agujero con un palo, pero una cosa es segura: durante los últimos 800 años, el golf ha sido tan popular que ha sido prohibido repetidamente. Varios reyes de Escocia prohibieron el golf porque consumía demasiado tiempo de la gente y no era rentable. El golf fue prohibido en 1471 y 1491. Luego, en el siglo XVI, comenzó a hacerse popular entre la realeza. María, reina de Escocia, jugó un partido de golf después del asesinato de su marido en el año 1567. El golf, comenzando por los campesinos, los pastores de oveja y los colonos, finalmente se convirtió en un deporte favorecido por los ultrarricos. ¿Y tú juegas golf? ¿Te toma demasiado tiempo? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Dedos faltantes. Hay algo muy extraño en el arte rupestre prehistórico en todo el mundo. Los científicos canadienses creen que la evidencia podría apuntar a un ritual demencial. El ritual implicaba cortar un dedo para apaciguar a un dios enojado. O tal vez la gente se cortaba los dedos para poder encajar socialmente. De cualquier manera, es algo realmente muy extraño. Los científicos canadienses fueron dirigidos por el profesor Mark Collard de la Universidad Simon Fraser. Él y su equipo observaron pinturas terminadas hace 25,000 años en Francia y España. Muchas de estas pinturas rupestres representan siluetas de manos. Los motivos de manos eran populares en gran parte del mundo, desde América del Norte hasta África. Pero hay un aspecto del motivo de la mano que otros investigadores han pasado por alto. A muchas de las huellas de las manos les faltaba al menos un dedo, aunque a veces más de un dedo. En el pasado, los historiadores y arqueólogos asumían que las personas les faltaban dedos porque habían tenido accidentes. Quizás se congelaron y perdieron un dedo, o tal vez fueron mordidos por una criatura prehistórica. Pero según Mark Collard, la gente se cortaba los dedos a propósito. A los pintores de la Edad de Piedra quizá les amputaron los dedos en un ritual para buscar ayuda de una entidad sobrenatural. Nadie puede decir el nombre de la entidad ni qué tipo de ayuda quería la gente de la Edad de Piedra. No obstante, se han encontrado tantos motivos de manos a los que les faltan dígitos que no parece ser una coincidencia. Y antes de que preguntes, no, los dedos no quedaron fuera de las pinturas a propósito. La mayoría de estos motivos se realizaron utilizando plantillas o grabados en los que el pintor trazaba su mano o la colocaba contra la pared. Definitivamente a los artistas les faltaban dedos. Lo que es aún más coincidente es que el fenómeno de la amputación de dedos todavía ocurre hoy en día. Las mujeres danesas en las tierras altas de Nueva Guinea se cortan uno o más dedos tras la muerte de un ser querido. Si muere su hijo o hija o su marido, les amputan un dedo como parte de un ritual funerario. Mark Collard ha encontrado más de 100 casos en otras sociedades de amputación de dedos. Este podría ser un ritual que se lleva a cabo desde la extinción de los neandertales. Pero, ¿por qué lo hacen? Las momias chinchorro. El desierto de Atacama en Chile es considerado el lugar más seco de la Tierra. Es un páramo por definición, totalmente incompatible con la vida humana. Sin embargo, fue aquí en esta árida llanura de polvo y arena donde los arqueólogos descubrieron momias de 2000 años antes de que se construyera la primera momia egipcia. Estas son las personas momificadas más antiguas del mundo. La cultura chinchorro comenzó a momificar a sus muertos hace 7000 años. Según Bernardo Arriaza, antropólogo de la Universidad de Tarapacá, los chinchorro fueron los primeros pueblos que habitaron el norte de Chile y el sur de Perú, considerados pioneros del desierto de Atacama. También fueron la primera cultura conocida en esta bola azul que llamamos Tierra en preservar a sus muertos para la eternidad. Pero, ¿de dónde proceden los chinchorro y quién descubrió todas sus momias? La primera parte de esa pregunta aún se desconoce. La evidencia muestra que llegaron a la costa del Pacífico de Chile alrededor del 5450 a.C. Continuaron prosperando durante unos asombrosos 4000 años o más y luego desaparecieron sin dejar rastro. Pero nadie sabe de dónde vinieron. En cuanto a quién descubrió sus momias, no es una pregunta tan simple como se podría pensar. Los habitantes del pequeño pueblo chileno de Arica siempre han sabido de las momias. Lo creas o no, estos antiguos cadáveres son literalmente parte de los cimientos de la ciudad. Cuando se excavaban las primeras tuberías de alcantarillado, los trabajadores seguían revelando capas y capas de momias. En el año 2004, durante las excavaciones preliminares para construir un hotel, los trabajadores revelaron una capa sólida de restos momificados a menos de 1 metro bajo tierra. El hotel fue desmantelado y el sitio se convirtió en un museo. No son solo unas pocas momias chinchorro, hay cientos de ellas.
momias de adultos, bebés y adolescentes. Todas estas personas fueron momificadas de forma natural por el arsénico que aparece en el suelo. El mismo ingrediente que ayudó a preservar las momias también puede haber contribuido a una tasa de mortalidad sorprendentemente alta. Quizá ya sepas que el arsénico es tóxico. Tenerlo en el suelo donde vivían los chinchorro provocó innumerables problemas de salud y una gran cantidad de abortos. Los chinchorro incluso se pintaron cuando estaban muertos. Utilizaban el manganeso natural para pintar sus cuerpos con fines tradicionales. Pero el manganeso es tóxico y probablemente los envenenó. Hoy en día el pueblo de Arica vive sobre los restos momificados de sus antepasados. Es muy poco probable que se haya encontrado hasta la última momia. Es posible que los cuerpos preservados se encuentren debajo de los cimientos de las casas y solo a unos centímetros debajo de las calles de la ciudad. Los adolescentes y el chicle. Si alguna vez te ha molestado que alguien mastique chicle, puedes encontrar algo de consuelo en el hecho de que a la gente le molestaban los masticadores de chicle desde la Edad de Piedra. Los científicos que investigaron la salud bucal de los adolescentes prehistóricos lo hicieron observando su chicle ya masticado. Bueno, no es exactamente un chicle. Los científicos iniciaron una investigación sobre los hábitos bucales y la dieta de los pueblos de la Edad de Piedra analizando la resina vegetal masticada. La resina fue descubierta en Suecia y era utilizada por los adolescentes para la masticación. Probablemente no podían hacer burbujas con él, pero aún así lo masticaban. Sin embargo, los científicos de la Universidad de Estocolmo creen que pudo haber tenido un propósito más práctico. Es posible que los adolescentes hayan masticado goma de resina para convertirla en pegamento, que se utilizaba para fabricar armas y herramientas. Sin embargo, esa es solo una teoría. Tal vez los adolescentes mascaron chicle porque les gustaba. Cualquiera que sea el motivo para mascar chicle, los restos han demostrado ser de gran utilidad para los científicos modernos. El chicle está lleno de ADN humano. Dentro de la antigua resina hay detalles sobre el medio ambiente e incluso el genoma de la persona que lo masticó. Para este estudio, los investigadores observaron 3 piezas de resina masticada de hace entre 9.500 y 10.000 años. La resina procedía de la corteza de abedul, descubierta en un yacimiento prehistórico cerca de Suecia en los años de 1990. Todos los trozos de resina fueron masticados por niños o adolescentes. Los investigadores pudieron observar los microbios en la resina para aprender más sobre la salud bucal de los adolescentes. Resultó que muchos de ellos tenían infecciones graves de las encías. Lo más probable es que esto se debiera a que las personas de la Edad de Piedra usaban sus dientes como herramientas, lo que facilitaba la adquisición de microbios. Es realmente sorprendente cuánta información se puede extraer de un chicle prehistórico. Los científicos también encontraron fragmentos de ADN de los animales que fueron consumidos por las mismas personas que masticaban el chicle. ADN de ciervos, lobos, zorros rojos y árticos, tórtolas y truchas marrones. El mapa babilónico del mundo. Si has estado conmigo durante todo el video de hoy, habrás visto muchas cosas antiguas. La botella de vino más antigua, el naufragio más antiguo y las momias más antiguas. Y ahora ha llegado el momento del mapa más antiguo conocido. Se llama Imago Mundi y se remonta al siglo V a.C. en Babilonia. El increíble mapa fue encontrado en la antigua ciudad de Sippar, Irak. No es un mapa desplegable con bocetos detallados de monstruos marinos y cadenas montañosas. El mapa fue grabado en una tablilla de arcilla. Hace 2500 años, se perdió entre las ruinas de lo que los arqueólogos creen que era un hospital al borde del río Éufrates. El mapa muestra cuán pequeño era realmente el mundo en los albores de la civilización. En el centro del mapa está Babilonia, y quien creó el mapa supuso que era el centro del mundo. Tiene sentido porque Babilonia era el centro de la vida del pueblo de Mesopotamia. Los mapas de la antigua Atenas tenían a Atenas en el centro del mundo. Esta era una práctica bastante común. Alrededor de Babilonia habían 7 ciudades, incluidas Urartu, Der, Bit Yakin y Javan, por nombrar algunas. El mapa muestra un pantano, algunas montañas a lo lejos y un foso que lo rodea, que probablemente era una representación del mar salado. Quien dibujó este mapa tal vez pensó que Babilonia y sus ciudades hermanas estaban atrapadas en el centro de un océano que lo abarcaba todo y que duraría para siempre. ¿Cuál de estos increíbles descubrimientos del mundo antiguo te sorprendió más? Número 10. Templo romano antiguo.
Unos arqueólogos acaban de descubrir un antiguo complejo de templos romano en un lugar inesperado. En los Países Bajos, encontraron un total de 2 templos utilizados por soldados romanos en el siglo I. En el momento en que se construyeron estos templos, los Países Bajos marcaron el límite norte del Imperio Romano. Los templos se encontraron a lo largo de la antigua Limes Germanicus, una serie de puestos de avanzada y fortalezas militares construidas a lo largo del borde del imperio como una especie de muro fronterizo. Según la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos, nunca antes se había encontrado un complejo tan completo en el país. Además de estas estructuras en sí, los arqueólogos también descubrieron varias estatuas que representan a los antiguos dioses romanos. Los soldados estacionados en este puesto avanzado remoto probablemente usaron los templos como un lugar para llevar ofrendas a cualquier dios o diosa que prefirieran. Junto con las estatuas había docenas de pequeños altares de piedra, cada uno dedicado a una deidad específica. Otras personas aquí veneraban a Hércules, otros más a Júpiter y algunos a Mercurio. Todo el complejo es evidencia del fanatismo religioso de los soldados romanos. Los investigadores encontraron pozos profundos, donde los soldados se habían reunido alrededor del fuego y habían arrojado sus pertenencias más preciadas por sacrificios. Todo desde sus propias armas hasta piezas de armadura e incluso los arneses de los caballos. También se descubrieron pruebas de que el sitio mostraba que muchos de los soldados eran de lugares tan lejanos como África, lo que sugiere que los rangos eran étnicamente diversos. Número 9. Abuna Yemata Gu. Escondido en los vastos matorrales del norte de Etiopía se encuentra uno de los sitios arqueológicos más extraños del mundo. Es una iglesia en un acantilado que data de aproximadamente 1500 años y todavía está ocupada hasta el día de hoy. Hay al menos 35 iglesias excavadas en la roca repartidas por Etiopía. Que sepamos, Abuna Yemata Gu es con mucho la más famosa y también una de las más traicioneras. La única forma de llegar a la iglesia, suponiendo que no vivas en la región, es conducir durante horas a través del desolado páramo al pie de las montañas Simien. Luego tienes que caminar por la ladera de la montaña a una gran altura de 1829 metros sobre el nivel del mar, y desde allí debes quitarte los zapatos y escalar el costado de la grieta de la roca, solo para llegar a la precaria entrada de la iglesia. Una vez que llegas a la cima, tienes que deslizarte por una repisa no más ancha que la repisa fuera de la ventana de un hotel, y todo el tiempo con una caída en picado de casi 305 metros, y finalmente ingresas a la cavernosa iglesia. La iglesia supuestamente fue tallada a mano en el siglo V por el padre Yemata, un sacerdote local. Es uno de los 9 santos de la iglesia ortodoxa etíope, pero nadie sabe cómo la hizo. Esto fue hace 1500 años, antes de las máquinas o herramientas modernas. Solo el padre Yemata de alguna manera escaló esta peligrosa montaña todos los días y luego talló la iglesia en el cielo con herramientas más básicas. Todo el lugar también está cubierto con pinturas vibrantes que parecen haber sido hechas hace solo unos años. Número 8. Culver Hall. El Culver Hall es una misteriosa cueva marina amurallada construida alrededor del siglo XIII. Es un extraño sitio arqueológico descubierto en Reino Unido en la costa de Gales. No es mucho más que una gruta, una pequeña caverna contra el mar construida hace más de 700 años. La pared tiene algunas ventanas para mirar hacia afuera y alrededor de 30 niveles diferentes de nidos en el interior que aproximadamente habían sido utilizados por las palomas en la época medieval. Una de las cosas interesantes es que nadie sabe cuál era su propósito. La gruta estaba cubierta de un muro de piedra en un lugar verdaderamente inhóspito, donde nadie podría querer vivir. Algunas leyendas dicen que el muro fue una vez parte de un castillo más grande. Otros dicen que hay un túnel secreto que lo conecta con el cercano Port Enion. No obstante, uno de los escenarios más probables es que la gruta se usara específicamente para criar palomas. A las aves marinas les encanta anidar en afloramientos rocosos como este. Parece que alguien creó un paraíso definitivo de las palomas dentro de la gruta y probablemente cosechó las palomas por su carne y sus huevos. Cuando los trabajadores locales intentaron reparar algunos daños causados en el sitio antiguo en 2008, les resultó extremadamente difícil porque las mareas hacían que el trabajo fuera muy peligroso. Realmente te hace preguntarte cómo los antiguos habitantes aquí construyeron un palomar tan impresionante sin ser llevados por el mar. Número 7. Figura misteriosa. En 2020, un camionero llamado Ronald estaba buceando en un arroyo pantanoso a lo largo de la costa báltica de Alemania cuando encontró algo inusual. Sacó del lodo una pequeña estatuilla de bronce con una cabeza en forma de huevo, brazos nudosos y una nariz gigantesca. Resultó ser un artefacto extraordinariamente raro, el segundo encontrado en Alemania y el 13º encontrado en el mar Báltico desde 1840. Las 13 figurillas extrañas son casi idénticas,
tumbas, y cada una es una pieza de un acertijo arqueológico que se tiene aún por resolver. Curiosamente, una vez hubo una masacre en un pantano donde se encontró la estatuilla más reciente. Se descubrieron esqueletos de hombres de entre 20 y 40 años que habían sido golpeados y apuñalados hasta la muerte. Algunos incluso habían sido asesinados por flechas. Estos cuerpos datan de alrededor del año 1250 a.C. Probablemente fueron parte de una gran batalla que se desarrolló durante un solo día. Los científicos creen que este es uno de los campos de batalla más antiguos de Europa, con unas 2000 personas involucradas en el conflicto. Esto no parece mucho, pero era mucho para hace 3000 años. ¿Qué tienen en común un campo de batalla antiguo y una figura misteriosa con una nariz grande? Esta es una pregunta sin respuesta. Algunos han sugerido que la estatuilla podría ser un peso de equilibrio para un tipo de dispositivo de medición temprano. Esto habría sido algo usado para medir material para el comercio, para el trueque temprano. También puede ser una representación para una diosa asociada al comercio y al dinero. Sin embargo, nadie sabe por qué estaba en este campo de batalla. La estatuilla podría no tener nada que ver con la batalla en absoluto. Por otra parte, podría haber pertenecido a un comerciante que se encontró atrapado entre dos ejércitos combatientes. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Misteriosa estructura sumergida. Recientemente se encontró una misteriosa tumba parcialmente sumergida en Irlanda. La estructura fue avistada en la costa este en el punto Cork, cerca de Rosteland. El nivel del agua descendió ligeramente, revelando las piedras en ruinas de un dolmen megalítico. Se hizo apilando enormes piedras, una encima de la otra, para crear un túmulo funerario, uno que mide 25 metros de largo. Aproximadamente estaba escondido bajo el agua porque el nivel del mar ha subido mucho desde tiempos prehistóricos. El arqueólogo Michael Gibbons fue a investigar la misteriosa estructura y descubrió un túmulo funerario cercano parcialmente enterrado debajo del barro. El área donde se descubrieron estas cosas antiguas es un estuario, un lugar donde los niveles del mar se han mantenido estables durante al menos los últimos 2000 años. La tumba debe haber sido construida hace mucho tiempo, aunque es imposible decir exactamente cuándo. Hubo una vez tumbas de piedra megalíticas por toda la costa irlandesa, pero la mayoría han sido arrastradas por el océano Atlántico. Este tipo particular de dolmen se llama tumba portal y solo quedan 3 en toda Irlanda. No tenemos idea de quién está enterrado aquí. Tampoco sabemos por qué los pueblos prehistóricos de Irlanda estaban obsesionados por construir tumbas funerarias en llanuras costeras fangosas. Número 5. La estela de Uxmal. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México descubrieron una enorme estela maya en la antigua ciudad de Uxmal. Uxmal se encuentra en la península de Yucatán. Es una ciudad increíble que floreció aproximadamente entre los años 600 y 900, que los científicos llaman el período clásico tardío. La leyenda maya nos dice que la ciudad fue fundada originalmente en el año 500, pero rápidamente se convirtió en la sede de algunas de las familias más poderosas de la política maya. Dentro de la ciudad se encuentra un conjunto arqueológico llamado El Palomar o Palomar. Alguna vez fue un palacio, pero ahora no es más que una ruina. Debajo del patio hundido dentro del complejo fue donde los investigadores encontraron la estela, y es bastante impresionante. La estela, una gran losa de piedra, fue tallada en ambos lados. Por un lado tiene la imagen de una divinidad femenina que sostiene un ave quetzal en su mano izquierda y porta un pectoral decorado con perlas. Al otro lado de la losa de piedra hay una deidad masculina. Lleva un tocado de plumas hecho a mano, con la cabeza de un búho. También viste taparrabos y capas, mientras blande un bastón en la mano. Los investigadores creen que las deidades están destinadas a representar la dualidad, el bien y el mal, la vida y la muerte, dos caras de la misma moneda, pero nadie está seguro de qué deidades fueron talladas en la losa de piedra. Número 4. El guerrero grifo. Cerca de la ciudad de Pilos en Grecia, los arqueólogos descubrieron una tumba de pozo de la Edad de Bronce que data de aproximadamente el año 1450 a.C. Dentro de la tumba estaba el cuerpo de un hombre conocido solo como el guerrero grifo. Durante los primeros 6 meses que los investigadores de la Universidad de Cincinnati excavaron la tumba, encontraron 1400 objetos, cosas como joyas, artefactos de oro, armas hábilmente forjadas y piezas de armadura. Desde
Desde entonces, ese número ha aumentado a 3.500 objetos. El guerrero grifo pudo haber sido un verdadero héroe legendario, como un Hércules vivo. Nadie ha podido identificarlo correctamente o aprender su nombre. Sin embargo, fue enterrado con más riquezas que la mayoría de los reyes o reinas de la antigua Grecia. El análisis de un esqueleto mostró que tenía alrededor de 30 años cuando murió y que medía aproximadamente 1.5 metros de altura. A pesar de su pequeña estatura para los estándares actuales, era un hombre muy robusto y era casi seguro que era un guerrero peligroso. La suya es de las tumbas más ricas jamás encontradas en Grecia, pero la vida y el prestigio del hombre es un misterio total. Número 3. Los rollos del Mar Muerto. Uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX fue el de los rollos del Mar Muerto. Para decirlo de la manera más simple posible, encontrar los rollos del Mar Muerto fue como encontrar la versión inédita de la Biblia original. Los fragmentos encontrados en el Mar Muerto en Israel, descubiertos por casualidad por una pareja de pastores de ovejas en 1946, son antiguos manuscritos judíos. Ahora consisten en algunos de los únicos documentos bíblicos sobrevivientes antes del año 100. Estos pergaminos han brindado a los científicos y académicos una visión sin igual de los hechos reales que sucedieron hace 2000 años. También han sacado a la luz algunas historias bíblicas prohibidas que no encontrarás en ninguna Biblia moderna. Por ejemplo, el libro de los gigantes y muchos de los libros secretos apócrifos. Los rollos se encontraron en las cuevas de Qumran. Los fragmentos de pergaminos fueron enterrados dentro de piezas de cerámica, dejados en la oscuridad por eruditos judíos hace 2 milenios. Se encontró la copia más antigua del libro de Isaías, escrita en 17 piezas de pergamino, el Génesis apócrifo, una conversación entre Lemec y Noé, y mucho más. Los libros fueron escritos por un grupo secreto llamado los Esenios, que escribieron en hebreo, arameo, griego y nabateo. Los estudiosos no están seguros de por qué enterraron tantos textos bíblicos en macetas en una serie de cuevas en los acantilados. Una de las mejores razones por las que cualquiera puede pensar es que los esenios tenían miedo de que ese conocimiento se perdiera para siempre, por lo que lo escondieron en las cuevas como cápsulas del tiempo. Si eso es cierto, funcionó porque el conocimiento estuvo protegido hasta los tiempos modernos cuando fue redescubierto. Número 2. Nuevos mamuts. Hace 37.000 años en Nuevo México, un mamut y su cría fueron asesinados por humanos. Esta información proviene de viejos huesos de mamut descubiertos en un sitio de matanza y estudiados por científicos de la Universidad de Texas. No se puede negar que los humanos masacraron a estos mamuts hace casi 40.000 años. Luego, descompusieron los cadáveres y extrajeron la grasa sobre un fuego para cocinar. Lo que es realmente loco es la fecha, porque según los principales científicos, los humanos no llegaron a Nuevo México hasta decenas de miles de años después. El pensamiento convencional hasta ahora ha sido que los seres humanos no estaban en América del Norte hasta hace unos 16.000 años, y sin embargo los humanos masacraron y mataron a este mamut y su cría mucho antes. Los huesos fueron encontrados en la propiedad de un hombre en 2013. Las marcas de los huesos muestran una prueba irrefutable de la intervención humana. Los científicos de la universidad también encontraron evidencia de quemaduras controladas cerca de los huesos, una prueba más de actividad humana. Este descubrimiento aparentemente ordinario va a cambiar los libros de historia. Es una prueba más de que los seres humanos han estado en América del Norte mucho más tiempo del que nadie pensó. Estaban cazando, viviendo y esparciéndose. Número 1. Torre de observación romana. La ciudad romana de Volubilis es un lugar antiguo ubicado en la actual Marruecos. No hace mucho tiempo, los arqueólogos descubrieron aquí una torre de observación militar romana. Fue construida después de la caída de Cartago y la victoria romana al final de la Tercera Guerra Púnica en el año 146 a.C. Tras la muerte de Cartago surgió el reino de Mauritania y se extendió desde Argelia hasta el Océano Atlántico. Y si bien era más o menos una nación independiente, también eran un estado cliente de la República Romana. Se les permitió mantener su cultura y leyes, pero tenían que hacer lo que Roma les dijera que hicieran. En el año 44, el emperador Claudio anexó el reino de Mauritania y lo convirtió en provincia del Imperio Romano. La ciudad de Volubilis se convirtió rápidamente en un centro comercial muy importante. Exportaban productos locales como aceite de oliva y animales únicos. En un siglo, la ciudad estaba a punto de estallar con más de 20.000 habitantes. Aquí, en esta antigua ciudad, los arqueólogos acaban de encontrar una enorme torre que data de alrededor del siglo III. Destaparon los cimientos, los restos de una escalera y algunos fragmentos de adoquines. De lo contrario, la torre fue completamente destruida. No queda absolutamente nada excepto algunos centímetros de escombros, por lo que no podemos decir con certeza de qué tamaño era. De hecho, la estructura tenía elementos militares romanos como jabalinas y cinturones de legionario. Es casi seguro que la torre fue destruida cuando la ciudad fue saqueada por las tribus locales en el año 285
secó y fue abandonada durante 700 años. Número 10. La flecha de Ötzi. En 1991, una pareja de turistas de los Alpes de Ötztal, ubicados a lo largo de la frontera entre Austria e Italia, hicieron uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. Estos turistas encontraron un verdadero hombre de las cavernas congelado. Se encontraron con el cuerpo antiguo de un hombre que había estado atrapado en un bloque de hielo en las montañas durante más de 5.000 años. Tomó al mundo por asalto y sigue siendo uno de los descubrimientos más impactantes jamás realizados. El hombre de las cavernas recibió el nombre de Ötzi y murió alrededor del año 3105 a.C. Esto lo convierte en la momia humana natural más antigua de Europa y uno de los especímenes humanos más estudiados de la historia. Los científicos saben que Ötzi murió a causa de sus heridas, que sufrió por lo que pudo haber sido una pelea con otro hombre prehistórico. Tenía una punta de flecha incrustada en el hombro y también varias otras lesiones. También estaba cubierto de tatuajes, lo que fue una gran sorpresa para los investigadores. Sin embargo, el descubrimiento más reciente tiene que ver con las armas de Ötzi. Marcus Clegg, un experto en tecnología antigua, recreó el carcaj que se encontró junto con el cuerpo congelado del hombre de las cavernas. Al hacer esto, descubrió que fabricar equipos hace 5.000 años no era tan fácil como se pensaba. El carcaj, una bolsa primitiva utilizada para sostener flechas, estaba hecho de piel de corzo. La piel fue tratada con humo, minerales y arcilla, y probablemente tenía capas de grasa de animales y vegetales. Este fue un proceso complejo que utilizó una gran cantidad de tratamientos solo para obtener un producto terminado de calidad. Muestra que los humanos hace 5.000 años ya eran mucho más sofisticados de lo que mucha gente cree. Número 9. Resuelto el misterio del Titanic. Durante la expedición del Titanic de 2022, finalmente se resolvió un misterio que comenzó hace 26 años. Todo comenzó cuando el buzo del Titanic, P.H. Nargeolet, detectó una falla en su sonar en 1996. Estaba buceando cerca de los restos del Titanic y detectó algo grande y extraño en su sistema de sonar, pero no había forma de que él averiguara qué era. Simplemente no tenía tiempo para hurgar en la oscuridad. Y así durante 26 años, todos se han preguntado cuál era la estructura en su radar. Algunos supusieron que se trataba de otro barco hundido, lo que hubiera sido sensacional si fuera correcto, pero otros pensaron que podía haber sido nada más que una característica geológica aburrida. En 2022 finalmente lo descubrimos. Los miembros de Ocean Gate Expeditions, junto con el buzo, identificaron la señal del sonar. No era un barco hundido, sino una formación volcánica de basalto, y si bien eso puede parecer bastante aburrido para algunos, resultó ser un descubrimiento alucinante para los científicos. La cordillera volcánica alberga corales, esponjas y todo tipo de formas de vida misteriosas. Es un jardín submarino a 2.896 metros por debajo de la superficie del océano. También tiene 100 metros de largo, un paisaje de basalto lleno de diversos organismos marinos. No muy lejos de donde se encuentra el Titanic en descomposición en el fondo marino, hay un exuberante ecosistema submarino. Número 8. La Sábana Santa de Turín. Asegurado dentro de la Catedral de San Juan Bautista, ubicada en la ciudad de Turín, en Italia, se encuentra uno de los artefactos sagrados más importantes del mundo. Se llama la Sábana Santa de Turín y es poco más que un trozo de tela. Sin embargo, grabado en la tela se puede ver la imagen de un hombre que se parece mucho a Jesucristo. Según cuenta la leyenda, el sudario se usó como paño de entierro para Cristo después de que fuera crucificado. Cuando Cristo murió, la tela se envolvió alrededor de su rostro como una especie de manta funeraria, pero luego desapareció de su tumba después de resucitar. Todo lo que quedó fue la tela con la imagen de su rostro impresa en ella. La tela siempre ha sido un punto importante de controversia porque es muy difícil demostrar que es legítima. Ni siquiera se mencionó hasta 1354. Luego fue denunciado por el obispo de Troyes como falsa. Ni la Iglesia Católica ni el Vaticano avalan actualmente que la sábana de Turín sea real, aunque tampoco la han denunciado. Se conserva en la Capilla Real de San Juan desde hace casi 500 años. En años más recientes, la ciencia moderna ha sido muy útil. El científico italiano Liberato De Caro probó el sudario en 2022 y descubrió que de hecho tiene 2000 años. Esto contradice la primera datación por radiocarbono realizada en 1988, que declaró que la tela solo tenía 700. Esto significa que si es correcto, la tela se remonta a la época de la muerte de Jesucristo en el siglo I. Aún más impactante es que De Caro identificó polen del Medio Oriente en la tela, específicamente de la región de la antigua Palestina.
Palestina. Si el sudario fuera una falsificación de Europa, no parece haber forma razonable de que hubiera incrustado polen palestino en su tejido. ¿Tú qué piensas? ¿Es real o falsa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Domesticación del zorro. A lo largo de la última década, los arqueólogos han hecho algunos descubrimientos inusuales relacionados con los zorros. Encontraron evidencia de que los zorros rodaban los asentamientos humanos prehistóricos, lo que sugiere que eran mascotas de los primeros humanos o que vivían en campamentos con la esperanza de conseguir comida. Pero lo que realmente parece es que hace millones de años, los humanos lograron domesticar a los zorros y mantenerlos como mascotas, tal como lo hacemos con los perros y gatos hoy. El descubrimiento más reciente vino de España, cuando los arqueólogos descubrieron zorros y humanos enterrados en el mismo cementerio. Esto fue en el yacimiento prehistórico de Can Roqueta en Mallorca. La sociedad primitiva aquí practicaba la agricultura hace 4000 años, cultivando cosas como cebada y legumbres. También cuidaron el ganado y comieron una dieta saludable de carne y plantas. Cuando los investigadores estaban analizando los huesos extraídos del lugar de entierro, se sorprendieron al encontrar tantos restos de zorros. Los científicos están intrigados por esto, por lo que analizaron los huesos de zorro para identificar su dieta. Descubrieron que los zorros tenían una dieta bastante similar a la que comían los humanos en el sitio, lo que sugiere que estaban compartiendo comida. Esta no es la única vez que ha surgido evidencia de domesticación de zorros. Los entierros en Suiza y Alemania de hace 15.000 años también han revelado huesos de zorro. Lo mismo se ha encontrado en el Levante. A lo que apuntan todos estos descubrimientos es a la domesticación humana de los zorros. Si viviste en Europa prehistórica, es posible que hayas tenido un zorro como mascota en lugar de un perro. Número 6. La erupción de Thera. Un arqueólogo de la Universidad de Cornell determinó recientemente lo que él cree que está cerca de la fecha exacta de la erupción del volcán Thera de la época del Oleoceno. La erupción del Thera, también llamada erupción minoica, fue un evento catastrófico en el Mediterráneo. Este incidente provocó la destrucción de la ciudad minoica de Akrotiri y diezmó varios asentamientos y ciudades cercanas, muchos de los cuales estaban ubicados en las islas griegas. La erupción volcánica causó terremotos y tsunamis, borrando civilizaciones enteras y poniendo de rodillas al mundo antiguo. Se cree que esta erupción fue uno de los mayores eventos volcánicos de la historia humana. Probablemente sumió al mundo en la oscuridad y la anarquía durante años. De hecho, una cosa que nadie ha podido determinar es la fecha exacta del desastre, pero el profesor de arqueología, Stuart Manning, utilizó análisis estadísticos de vanguardia y ahora cree que la erupción ocurrió en algún momento entre los años 1609 y 1560 a.C. Ha revelado esta línea del tiempo al mundo con un 95.4% de probabilidad. Todavía hay una ventana de unos 50 años, pero esto es lo más cerca que alguien ha llegado a una fecha exacta. Eso es un gran problema porque prueba algunas cosas y refuta otras. Por ejemplo, se cree que la destrucción fue directamente responsable de la destrucción de muchos palacios y ciudades a lo largo de las costas del Mediterráneo. Aunque eso es parcialmente cierto, la erupción ocurrió antes de que muchos lugares fueran destruidos. Esto significa que hubo otro cataclismo hace 3500 años que aún no conocemos. Este desastre recién descubierto fue tan devastador como una erupción volcánica. Trajo la ruina de las civilizaciones mediterráneas de la Edad de Bronce y no tenemos idea de lo que fue. Número 5. La vida primordial. En 2022, investigadores de Indiana hicieron un descubrimiento impactante sobre la vida primordial. Un equipo de químicos de la Universidad de Purdue encontró lo que descubrieron como un mecanismo, uno que podría explicar cómo se formó la vida por primera vez en nuestro pasado lejano. Los químicos creen que este mecanismo tiene la capacidad de producir componentes básicos de vida a partir de materia inorgánica dentro del océano. Según los investigadores, este mecanismo introdujo los primeros microorganismos en el planeta hace aproximadamente 3.700 millones de años. Todos los seres vivos de la Tierra se remontan a la sopa primordial, que se formó al comienzo de la vida en nuestro planeta. Pero los científicos nunca supieron realmente cómo comenzó esa vida, ya que el planeta era poco más que una gran pieza de roca espacial. Por ejemplo, ¿cómo podrían los compuestos ordinarios del océano antiguo, cosas como agua, gas y roca, crear algo que esté vivo? La respuesta, según los químicos de la universidad, es el rocío marino. Creen que cuando una ola golpea la costa rocosa,
bomba y explota en un desastre espumoso de espuma marina y burbujas de aire, es probable que la vida tome forma. Los científicos identificaron una reacción química única dentro del rocío marino que crea péptidos a partir de aminoácidos libres. En los términos más simples posibles, el rocío marino puede crear la mezcla biológica necesaria para que nazcan pequeños microorganismos. Y así, todo en la Tierra probablemente evolucionó a partir de agua que salpica contra las rocas. Número 4. Humanos y neandertales. Investigadores de la Universidad de Leiden de los Países Bajos han revelado información nueva y muy interesante sobre la relación de los humanos y los neandertales. Igor Diankovic y sus colegas recolectaron muestras de ADN de 28 huesos de neandertal y 28 huesos de humanos modernos. Estos restos fueron tomados de 17 sitios diferentes en Francia y el norte de España. Luego los investigadores pusieron esta información en un programa de computadora para ver cuánto exactamente las dos especies entraron en contacto entre sí. Los resultados son impactantes. Los investigadores descubrieron que los humanos modernos llegaron a la región de Europa Occidental hace aproximadamente 42.500 años. También encontraron que los neandertales desaparecieron de la misma región hace unos 40.457 años. Con base en sus hallazgos, concluyeron que durante aproximadamente 2.000 años los humanos y los neandertales coexistieron en el mismo lugar. Pero las cosas se ponen aún más impactantes a partir de aquí. Los investigadores ahora creen que durante unos 1.400 años, los neandertales fueron absorbidos lentamente por la población humana. No es que los humanos hicieran que los neandertales se extinguieran, sino que es posible que los hayamos asimilado. Las dos especies diferentes ciertamente se mezclaron y existe una gran posibilidad de que se mezclaran tan bien que los neandertales básicamente se desvanecieron con el paso de los años. Número 3. Humanos de ojos azules. Una investigación de 2008 ha revelado que todas las personas del planeta con ojos azules comparten un único ancestro común. Un equipo de investigación de la Universidad de Copenhague rastreó la mutación genética responsable de los ojos azules hasta una persona que vivió hace 6.000 y 10.000 años. No importa qué color de piel tenga una persona y de qué color sea su cabello o de qué lugar del mundo sea originario. Si tiene los ojos azules, todos están relacionados técnicamente. Todos los hombres y mujeres de ojos azules pueden rastrear su linaje hasta una sola persona. El profesor Hans Heinsberg dice originalmente que todos los humanos tenían ojos marrones, pero luego hubo una mutación genética que afectó el gen OCA2 en nuestros cromosomas. Esto resultó en un cambio, cambiando la proteína P que da el color a nuestros ojos, cabello y piel. El cambio básicamente limita la capacidad de la proteína P de producir ojos marrones al reducir la cantidad de melanina en el iris. Este cambio obligó efectivamente a los ojos marrones a diluirse en ojos azules. Un cambio leve en el nivel de melanina en el iris lo único que hace es que los ojos sean de un color diferente. Es la razón por lo que hoy tenemos personas con ojos azules. El profesor y su equipo observaron el ADN mitocondrial de personas de todo el mundo con ojos azules. Su investigación ha estado en curso desde 1996, cuando descubrió por primera vez el gen responsable del color de los ojos. Pudo hacer coincidir el ADN y rastrearlo hasta un solo antepasado que sufrió la mutación en su gen OCA2, diluyendo el marrón en azul. Este individuo transmitió su mutación a su hijo y desde entonces la mutación se ha extendido por todo el mundo. Número 2. Huellas fósiles en el Gran Cañón. En 2016, el profesor de geología Alan Krill de Noruega estaba en excursión con sus alumnos en el Gran Cañón cuando encontró algo asombroso. Al lado del sendero, a la vista de todos, había una roca con algunas marcas bastante extrañas. Al ser profesor de geología, Alan reconoció huellas fosilizadas cuando las vio. Tomó alguna foto de la roca, que se había caído del acantilado, y se la envió a un colega en la Universidad de Nevada. Tomó algunos años de investigación, pero ahora sabemos exactamente qué son esas huellas misteriosas. Actualmente son las huellas de vertebrados más antiguas encontradas dentro del Gran Cañón y algunas de las huellas más antiguas encontradas en cualquier parte del mundo de un animal que pone huevos. Sorprendentemente, Alan y sus alumnos descubrieron la evidencia más temprana de cualquier vertebrado caminando por las dunas de arena. Los investigadores han fechado las huellas en unos 313 millones de años. Las antiguas huellas se registran el movimiento de dos animales separados cruzando una duna de arena. Millones de años antes de que existieran los dinosaurios, fueron lo que fueran estos animales, caminaban como perros y gatos, pero lo más probable es que fueran algún tipo de reptil misterioso. No sabemos cuál era la especie, solo que estas criaturas vivieron hace mucho tiempo. Estaban vivos cuando el Gran Cañón estaba cubierto de dunas de arena, al igual que el desierto del Sahara ahora.
Número 1. Barco mercante perdido. Patrick Ford, de Baton Rouge, estaba buscando artefactos en el río Mississippi en 2022 cuando se encontró con un naufragio del siglo XIX. Fue descubierto debido al increíblemente bajo nivel del agua del río. Patrick había estado observando el agua en retirada durante semanas, y un día el barco estaba allí. Toda la orilla había sido arrasada por el agua y había un barco en medio del río que había estado allí durante al menos 100 años. Patrick contactó al arqueólogo del estado de Mississippi, Chip McGinty, quien tuvo la amabilidad de identificar el barco y resolver el misterio. Chip dice que los restos pertenecen al Brook Hill, construido en Indiana en 1896 como buque mercante, pero la noche del 29 de septiembre de 1915 hubo una gran tormenta. Tanto el Brook Hill como su barco gemelo, el Istroma, fueron destruidos y hundidos en el río Mississippi. Nadie volvió a ver al barco hasta los niveles más bajos de agua, que lo expusieron en 1992, pero en ese entonces todavía estaba enterrado debajo de gran cantidad de lodo. Sería necesario excavar mucho para poder ver el bote. Cuando el río se secó esta vez, también lo hizo el barro, y el barco quedó más claramente expuesto. Ahora se están llevando a cabo más estudios en el barco para descubrir qué secretos guarda. Con el 55% de los Estados Unidos contiguos actualmente en sequía, es el mejor momento para que los carroñeros de ríos como Patrick descubran más piezas perdidas de la historia estadounidense. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos increíbles descubrimientos recientes te sorprendió más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.